sorpresas. Don Jorge del Castillo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Quería empezar con este tema, sí, que claro. me parece sumamente relevante porque no sabemos si se puede terminar aprobando o no. ¿Cuál es su percepción, su análisis al respecto? Rebajatucuentas.com abre puertas donde otras se cierran. Con tasas desde 1.6%, impulsa tus sueños con préstamos con garantía hipotecaria. Empieza este viaje hacia el éxito. Que es una ley innecesaria, ¿no? Ya eso está regulado por una ley vigente y obviamente está en el Código Penal, la norma, ya depende del sentido común y el criterio de conciencia del juez que lo aplica, tal como está. Pero incrementar penas, fíjese primero que no tiene mucho sentido, más suena a amenaza, a coacción, a presión, ¿no? Y por eso creo que ha merecido el rechazo de la mayoría de personas. Me llama la atención que un tema que parecía que en el Congreso ya habían dado marcha atrás, lo vuelven a tomar. Ahora, que venga el Perú Libre, a mí no me llama la atención. Porque el plan de gobierno del Perú Libre era pues antiprensa abierto, ante libertad de expresión total. Si es que, bueno, viene de quien viene, que no cree en la democracia, no cree en la libertad de expresión. Sí, claro, pero recordará, fue aprobado por amplia mayoría en una primera votación y claro, después se desistieron varias bancadas, ¿no? Pero en principio el Congreso aplaudió esto. Qué importante sería tener un Senado para asegurarse que esas cosas no pasen. Porque, a ver, ¿qué pasa si esa misma noche hubieran exonerado la segunda votación, lo cual es una costumbre, como usted sabe? Sí, claro. Ya tendríamos una ley y tendríamos un problema. Por eso es importante el segundo nivel de discusión. A veces la gente no entiende, no, más otorongos. No. Fíjese, ¿cuánto le costaría al Perú que esa ley se hubiera aprobado? Ahora, no digo en dinero, digo en ejercicio de libertades, en discrecionalidad de opinión, etcétera, etcétera. Ya lo vemos hoy, sin esa ley, cómo se instrumentaliza muchas veces a la justicia para atacar o perseguir a periodistas que buscan la verdad. No solo en Lima y con grandes medios, pasa muchísimo en regiones. Y en todas partes del mundo puede pasar, por eso es muy importante que haya una legislación estabilizada, ¿no? Y no esté en nuestras amenazas a cada rato. Ahora, dado que mencionas la bicameralidad, porque es interesante, ¿no? Yo mencionaba que Patricia Juárez justamente culpaba y decía, oye, ustedes no han votado por la bicameralidad porque de alguna manera nos chantajeaban pidiéndonos votos para su ley Mordaza. Pero, a ver, yo he escuchado más de un congresista que votó en contra la semana pasada señalar que estaban a favor de la bicameralidad y señalar además que estaban a favor o están a favor de la reelección de los congresistas. Sin embargo, las formas son importantes y la forma como se introdujo este tema no fue la mejor. A ver, pero es un tema que se viene discutiendo años y años, ¿no? ¿Y por qué los comunistas votan en contra? Se va a aprobar, pero se va a referéndum. Y yo aprovecho el tema para meter mi pregunta, ¿no? Si quiero asamblea constituyente y otras cosas más. Y abiertamente hoy día lo dijo Valdemar Cerrón, ¿no? Entonces, por eso, no hay que ser ingenuos, y en política menos. Estoy a favor, pero voto en contra para forzarte a tal cosa. O me das los votos para lo que yo quiero, o en el referéndum meto otras preguntas. Entonces, aquí me llama la atención más bien que haya alguna gente, por ejemplo, la congresista Flor Pablo votó en contra. El señor Anderson no fue a votar, ¿no? Y hay 2, 3 más también de partidos democráticos, yo no sé por qué no estuvieron allí en el momento que había que definir las cosas. Me refiero a la bicameralidad que quedó por un voto. La bicameralidad es algo que sí le conviene al Perú. Lo estamos viendo ahorita en este caso. A ver que si tuviera una ley de implicancias económicas, por ejemplo, ¿no es cierto? Sería muy importante el Senado porque ahí sí entra un costo contante y sonante muy alto. ¿Y por qué, dado que estamos hablando de una reforma tan importante que hace un cambio además en el sistema de gobierno, un poder clave del Estado para la democracia, por qué no consultarlo a la población? ¿Por qué no ir a un referéndum efectivamente y preguntarle, oigan, miren, esto es positivo, esto va a ayudar a la mayor reflexión, va a tener una mejor calidad en la producción de leyes y también plantear el tema de la reelección, que claramente le ha hecho mucho daño al país? Es que yo creo que justamente pues ese tema de la reelección fue distorsionado por Vizcarra. Don Jorge. Se hizo en favor de la democracia y las libertades. Tanto hemos peleado contra esta potencial dictadura que después quiso ser de verdad dictadura de Pedro Castillo, defendieron las libertades,
que llamar de en el Congreso quisieran meter una cosa así media contrabandeada. Así que, bueno, a buena hora que esto sea rechazado, ¿no? Ahora lo que hay que hacer, yo creo que el Congreso tiene que esmerarse en hacer leyes serias, de trascendencia, ¿no? Y no perderse a veces en los saludos a la bandera que salen de vez en cuando. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo analiza ya en este tiempo, en esta relación Ejecutivo-Congreso de la República, Ejecutivo del de Dina Boluarte, no el de Castillo, el comportamiento de este Parlamento y puntualmente de ciertos congresistas que están siendo denunciados constantemente, los blindajes que hemos visto en la Comisión de Ética? Hay que deslindar, digamos, de la institución Congreso Nacional de algunas personas que desacreditan la institución. O sea, yo soy defensor del Congreso de la República. Creo que en el sistema democrático esta fórmula de pesos y contrapesos es lo que hace que funcione precisamente, para que no haya acumulación ni concentración de poder en un solo lado. Pero lamentablemente hay personas que perpetran delitos abiertamente y otros que hacen pactos extraños. Por ejemplo, la elección del defensor del pueblo, un pacto bien extraño, que trajo como consecuencia una serie de pasos raros. Por ejemplo, a los 3 días, blindaje de los niños. Un par de semanas después, blindaje a muchos sueldos. Entonces, eso defrauda a la gente, ¿no? Y empiezan a notarse algunas cosas. Por ejemplo, esta aprobación de esta ley que puede viajar al exterior la presidenta, que es inconstitucional. A mí más me parece una trampa. Antes te viajes nomás y cuando estés afuera te meto una moción de vacancia, amparado en la Constitución. Ahora, esta fórmula que han encontrado en el Parlamento, no solo con el permitir el viaje a la presidenta, sí, estas famosas normas de desarrollo constitucional, sí, ¿no es de alguna manera sacarle la vuelta a la Constitución y a las normas para no llegar a los 87 votos que requiere una reforma constitucional e ir por la votación de mayoría simple? No, es que hay algunas disposiciones constitucionales que merecen tener una ley de desarrollo, sin duda, eso existe, ¿no? Ahora, que alguien pueda aprovechar para sacar la vuelta en ese tema, es posible, pero por eso otra vez vuelvo al Senado. Fíjate qué importancia que tiene en diversos campos de legislación y también, yo diría, de serenidad política para el país, ¿no? Porque cuando el país está sobresaltado y usted encuentra una cámara que se gritan vela verde y no hay, se ponen de acuerdo para unas cosas raras y pelean para las otras, entonces dice, oye, no, aquí la política hay que darle un nuevo nivel, ¿no? O rescatar el nivel que el Senado antiguo tenía en el Perú, que siempre lo tuvo. Entonces, por eso es importante. Ahora hay que convencer. Usted me preguntaba si esa decisión había que dejarla en manos del pueblo. No lo sé, porque la vez pasada Vizcarra alteró el sentido del referéndum. Recuerda usted, puso como última pregunta sí, no. Una cosa que él no me había propuesto, le puso no y la gente fue llevada de la mano, ¿no? La mano que mecía la cuna la llevó a rechazar algo como, por ejemplo, la no reelección del Senado. Pero usted recordará que, claro, cuando se planteó ese referéndum y se rechaza efectivamente la bicameralidad, fue porque cuando el proyecto entró al Congreso de la República también habían introducido un cambio donde le quitaban dientes al Ejecutivo y hacían el desbalance de poderes. Entonces Vizcarra, que no es tonto, efectivamente dijo, no, aprovechando de su popularidad, dijo, esto no va. Y no fue. Bueno, está bien, pues yo estoy de acuerdo con usted. Había un contrabando ahí. Exacto. Un torpeo completamente innecesario. Yo no sé exactamente quiénes lo hicieron, pero francamente era muy malo. Sabotearon la reforma que tenía 4 puntos claros. Se aprovecha Vizcarra de eso y voltea el tema, ¿no es cierto? Y empieza a... Inclusive yo presenté un recurso al jurado de elecciones para que respetaran el orden de las preguntas como estaban hechas, pero no, ahí la cambiaron como Vizcarra le dio la gana. Bueno, el mundo es redondo y da vueltas. Hoy día el señor Vizcarra ha sido excluido de su capacidad de dirigir un partido, de fundarlo, y me parece una buena decisión del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, entiendo los formalismos, pero digamos, en el ánimo de la competencia de los políticos, ¿no es un poco injusto decirlo, bueno, los que quieran votar por Vizcarra votarán, los que no, yo creo que un golpista y un ladrón no tiene derecho a ser candidato a nada. Él es las dos cosas, golpista y ladrón, ¿o no? Y en el caso... ¿Acaso Moquegua no se levantó 3 millones
que su propio asistente. Ojo, yo no estoy defendiendo a Martín Vizcarra. No, yo me estoy dirigiendo, en lo absoluto. Me estoy dirigiendo a la ciudadanía. Simplemente hablo de la competencia que debería haber. El propio ingeniero Hernández, creo que era su Sí, hombre que ha confesado y colaborador eficaz. Yo le entregaba la plata, él me exigía. Y están los empresarios que también señalan, y está investigado. Y además lo de la vacuna gay, que se vacunó no sé cuántas veces. Hay un montón de cosas que tiene que responder lo de efectivamente. La vacuna hasta ese, bueno, yo es lo menor junto con lo otro. Porque si le hubiera dicho, yo soy el primero que me vacuno para dar el ejemplo, todo el mundo lo estaría aplaudiendo. Pero lo hizo de mala manera y mintiéndole al país. Sí, claro, pero ¿por qué cree que pese a todo eso que usted señala y las investigaciones en curso, que además otros expresidentes también han tenido investigaciones en curso por corrupción, y lo sabemos, casi todos en las últimas décadas en realidad, ¿por qué cree que la gente sigue votando y votó por él como el primer congresista? Porque la prensa estaba entregada a él, ¿o no? Estaba entregada a él. Bueno, RPP nunca estuvo entregada a él. Diversos medios de comunicación, no estoy acusando a RPP, digo, pero en general la prensa era la barra del señor Vizcarra. Lo que él decía estaba bien, todos los días salía en televisión y todos los canales se enganchaban. Entonces, ¿y por qué? Porque él a manos llenas rompió la caja del Estado para la publicidad estatal. No tuvo que ver, don Jorge, con también confrontar con el Congreso, que siempre ayuda, eso de golpear el Congreso. Y ahí voy a la situación de Dina Boluarte, ¿no? Tenemos una relación parecida de buen ánimo, de buen trato entre Congreso y la presidenta. Sin embargo, esta semana salió Keiko Fujimori y dijo, estos 4 ministros ya deben salir, a Otárola le pasan las tortugas. El tiempo, don Jorge, pero yo quería preguntarle sobre este tema que me parece fundamental, ¿no? Su visión. Estamos frente a un gobierno débil de Dina Boluarte. ¿Cómo ve esta relación hoy por hoy entre Ejecutivo y Congreso de la República? Ella hoy día dijo, nos vamos hasta el 26. Lo dijo con todas sus letras, sí, ¿no? Bien claro. Y porque ya eso es tema enterrado, lo del adelanto de elecciones. Entonces, yo diría que tiene que gobernar, hacer política de la buena, de calidad. Ahí es donde está flaqueando el tema, ¿no? Solamente tiene un segmento cuando se junta, no abre juego. Por ejemplo, tanto se le ha recomendado, forme una comisión múltiple para que vaya al exterior a exponer la defensa del Perú como nación. No se hace, ¿no? Entonces, yo veo que no se deja ayudar en muchos casos. Si hace política de buen nivel, de calidad, creo que puede mejorar, ¿no? Entonces no basta decir, oye, vamos a crecer tanto. No, el nivel de crecimiento va a estar bajo porque no genera confianza. En economía, cuando no hay confianza, no hay nada que hacer. Y la confianza se genera sobre la base de decisiones que se van tomando y la gente que va poniendo, que es la que llama solito a las inversiones o a otro tipo de decisiones positivas para el país. Muchísimas gracias, don Jorge del Castillo, expresidente del Consejo de Ministros, excongresista de la República.